Seguimos en vivo, estamos aquí en Hablando de Eso a través de YouTube, nos buscás como @HDE Colón, le das a la campanita, le das a suscribirte, nos ayudás un montón si te suscribís, porque bueno, seguimos creciendo, seguimos avanzando. 11 y 8 de la mañana, inmejorable sábado, gente, un día muy lindo, muy lindo en el territorio colonense, una temperatura que de a poco empieza a levantar, todavía está frío, es cierto. Afuera 10 grados a esta hora la temperatura. Habíamos anunciado que íbamos a estar con una referente del turismo provincial, local, que si decimos turismo, yo digo siempre, decimos Silvia Valori. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Y felicidades. Gracias. Por esta iniciativa que ya tiene un tiempo, pero ahora... Digo, es la primera vez que participo y me encantó la propuesta. La verdad que el escenario. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Es verdad que la primera vez que charlamos, o sea, charlamos en un micrófono, hemos charlado fuera de un micrófono, pero primera vez en un micrófono. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Eso es importante. ¿No? Eso es importante. Me gustaría decir bien más fuerte, pero como que... Viste cuando te dicen todo bien, es medio ambicioso. Cuando te dicen todo bien, claro. No sé si todo. No, claro, exactamente. Sí, todo, pero estamos bien. Bien. ¿En qué aspecto me estás preguntando? Claro. Ya empieza uno a separar, ¿viste? Claro. Bueno, Silvia, obviamente que uno de los temas obligados que tenemos para hablar con vos es de turismo, pero a mí me interesa que le contemos también un poco a la gente por ahí ¿cómo empieza lo tuyo con el turismo? Porque digo, es verdad que decimos Silvia Valori y turismo, pero ¿cómo empezás a involucrarte y que sea, creo, una pasión para vos y además dedicarle casi una vida entera al turismo? Sí. Mira, institucionalmente podría relatar más o menos cuando empezó, ¿no? Que yo empiezo a trabajar en el año 83. Estaba todavía estudiando en Concepción del Uruguay, soy docente yo. Y estaba terminando las prácticas docentes y en ese momento asume en Colón Aníbal Bertet. Aníbal Bertet. Claro, Aníbal. Y me convocan para el área de, era como el área de prensa, comunicación, ahí, ¿no? Y bueno, yo en Concepción, estando allá, había estado trabajando para solventar los estudios. Y cuando me vengo acá, que me faltaba la práctica nada más, que íbamos a dedo a hacer la práctica, a Concepción, me convocan, mi papá, es la verdad, era muy conocido de Aníbal, y bueno, en esa estructuración que hacían en el municipio, se ve que mi padre la habrá propuesto, tengo una hija. Claro, que está estudiando. Claro, sí señor. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede? Y bueno, y ahí voy institucionalmente a trabajar primero en prensa, habré estado un año, un poco más, y en ese momento, en el organigrama municipal estaba la comisión municipal de turismo, Carlitos Lonfat, como presidente. Mirá vos. Y bueno, me proponen ir a turismo porque venía a trabajar a la municipalidad Chiquita Ascona, que estaba allá. Malos nombres, ¿no? Sí, claro. Y yo me voy para allá y ahí empiezo como a coordinar las comisiones. En ese momento eran todas comisiones. Turismo, cultura, artesanía. Mirá. ¿No? En artesanía ahí todavía presidían la comisión de artesanía Carlos Lonfat por turismo y Luján del Río por cultura. Y bueno, y la verdad que me empecé a meter mucho, y bueno, un poco ahí empezó lo que yo digo es una militancia, ¿viste? Comunitaria en esos temas, ¿viste? Lo cultural, lo turístico y demás. Pero antes, y lo recordaba conversando los otros días, en realidad yo creo que el comienzo en la actividad turística fue antes, cuando estaba todavía terminando el secundario, el último año del secundario en la escuela normal, que teníamos que financiarnos el viaje a Bariloche. Antes lo pagábamos, hacíamos pasteles, ¿no? Claro, sí. Ahora no podés. Ha cambiado. Sí. Tenés que vender bastante pasteles ahora para pagar el viaje.
Y bueno, y ahí hay una gobernanta que se llama Elsa, Ajá. Elsa Zaffer, que vive, que era la mamá de una amiga de Emilce que compartíamos la secundaria, era la gobernanta del Hotel Quirinale. Mirá. Y necesitaban colaboradoras de mucamas, ¿no? Así que en realidad yo comienzo en el turismo tendiendo camas en un hotel. Mirá, ahí está el punto. Sí, claro. El punto de inicio. Y después en la reflexión de ese camino que uno empieza a hacer a determinado momento de la vida, yo me empecé a recordar y me traían esas imágenes y siempre pensaba, cuando estábamos haciendo las habitaciones, ¿no? ¿Quién sería la persona que iba a ocupar ese lugar? Mirá, ¿te imaginabas eso? Sí. Era como tu motivación. ¿Qué vendría a buscar, viste? Mirá. Claro, y siempre buscaba el detalle, ¿no? Para dejarlo en la habitación y demás. Y con el tiempo estuve 6 periodos de gestión en pública y bueno, también trabajé en la parte privada, digamos, gestiones que no estuve en el Estado también. Digo, uno por lo menos en mi caso, que se va con el último sueldo, ¿no es cierto? Que no. ¿Seguro? Y bueno, y te reinventás y seguís en lo que más o menos algo sabés, y no me fue mal. Tenía un centro de alquileres en su momento, bueno, trabajé también con San José, cuando al principio las termas, ¿no? Con Eduardo Jordán, era el intendente en ese momento, en el Costa Arenas, cuando Mirá. varios meses. O sea, vos fuiste parte del boom turístico de Colón, porque si bien Colón, bueno, aquellos que tenían esa visión turística de antes, que ya venían mirando, tema tierra, balneario, esto, pero digo, fuiste parte de esa explosión que en su momento puso a Colón a la altura de los principales destinos turísticos. Yo me acuerdo ser chico, yo tengo 35, y era chico y era lindo ver en las pantallas de los canales de Chimento que miraba mi mamá, temporada Carlos Paz, temporada Mar del Plata, temporada en Colón. Estoy hablando de cuando era chico y después los 2000 y pico también. Digo, ¿cuándo se da ese quiebre que dice, bueno, tomémonos en serio el turismo y vamos a posicionarlo para que la gente, visibilizarlo y que la gente venga a Colón como viene, ¿no? Porque bueno, ahora está complicado a nivel nacional, pero digo, de posicionarlo de esa manera. Yo me siento digamos, en lo personal, continuadora de eso que estás vos relatando, ¿no es cierto? De aquellos que en su momento, y también a raíz de una crisis, ¿no? Porque fundamentalmente a raíz en ese momento de la crisis avícola en la región, ¿no? Se empezaron a pensar, y de otras crisis, las alternativas, ¿viste? O sea, yo digo los procesos en Colón, en lo contemporáneo, ¿no? Sí. El puerto como actividad central, social y económica, ¿no? Como salida de los productos, Pueblo Liebig, ¿no? Que concentraba la actividad social y económica. El canto rodado, posteriori, y después, en los años 60, la posibilidad del turismo, ¿no? De empezar a ver que lo que teníamos naturalmente podía interesarle a alguien, ¿no? Para venir. Y que pueda ser un recurso económico y social para la ciudad y esa gente que no tenía nada que ver con ninguna actividad privada, turística, ¿verdad? Y fueron pioneros en eso, y supieron empujar o tirar, como decían, Saldi del carro para que la comunidad lo viera como posibilidad, y no solamente lo pensaron, te pusieron en acción. Claro, eso aparte es muy importante. El riesgo de empezar a invertir y animarse. Claro, los bungalows municipales, ¿no es cierto? El también Estado. Tenía que estar la visión del Estado. Por supuesto, el Estado en eso, digo, siempre tiene que estar abriendo camino y posibilidades. Es así. Y bueno, y después el accionar, ¿no? Para tener un parque nacional, para que el puente Colón-Paysandú se instale acá y no más arriba, como había otros proyectos. Un montón de cosas que yo digo, yo soy una agradecida de eso. Y me acuerdo que una vez, ya estando en la Secretaría, estaban en una radio colega, ¿viste? Y las editoriales las hacía Edwin Benítez, ¿no? Y se me apareció en un estudio y yo, uy, ¿viste? Como que decís... Claro, imponía respeto, sí. Por supuesto, ¿no? Sí. Y como es, y me acuerdo que se puso a conversar al aire conmigo y tuve la posibilidad, y hoy le agradezco, de agradecerle... A la gente. Y a él también, ¿no? Que en su momento, con otro montón de personas de Colón... Yo veía un video que circulaba por redes sociales
que hablaba, Edwin y hablaba Ansaldi creo también, o que estaban, un video, creo que lo subió el profe Pavón, de aquellas épocas que hablaban del turismo, creo que o no, de Edwin creo que inaugurando la placa de la calle. La placa de Ansaldi. Ahí él relata muy bien, Ajá. cuando yo hice el homenaje a los pioneros del turismo, eso fue parte de lo que proyectamos, ¿viste? Porque él relata muy bien el proceso en sus inicios y cómo se constituye la primera comisión de turismo, ¿no? Por ordenanza en el 62. Anterior a que existiera cualquier organismo a nivel provincial que pensara en el turismo, ¿no? Claro. O sea, fuimos pioneros, por así decirlo. Sin ninguna duda. Sí. Y esto de que el turismo, o sea, porque el turismo surgió en Colón desde la comunidad, ¿no es cierto? Claro. Uno, al revés de otras cuestiones. Claro, ¿no? Que no sé, no vinieron, te pusieron un casino, Las Vegas, y ahí empezó. No. Primero todos tenían miedo. Pero primero todos tenían miedo. Después cuando vieron que arrancó empezaron también a venir a invertir desde Buenos Aires. Por supuesto, eso fue a posteriori, ¿no es cierto? Claro. Y también ha sido pendular, ¿viste? Ha tenido que ver con las economías nacionales. Claro. Sí. Recordaremos la época del Corralito, cuando fue una expresión inmobiliaria, ¿no es cierto?, en muchos lugares, y que surgieron inversiones, que también Colón, por supuesto, las tuvo, pero ha tenido una continuidad, ¿no? Lo mismo que ahora yo venía pensando, digo, hoy en una crisis como la que estamos viviendo a nivel general, social, económica y política, obviamente, digo, ¿cuántas crisis en el tema de turismo hemos transitado, ¿no? Y ha habido un montón. Sí. Desde, no sé, la última gran crisis, la pandemia, ¿no? La pandemia. Bueno, esa fue devastadora. Yo creo que, no sé si fue la peor. Pero esa fue, creo que para el sector. Y ahí se desnudaron muchas falencias que tiene Colón también con respecto a abrirse a otras economías, ¿no? No, por supuesto. Que hemos hablado, que imagino que también te lo han planteado, lo has charlado en esto de que no hay. Nos cuesta todavía no depender exclusivamente del turismo. Sin ir más lejos de lo que sucede con San José, que tiene mucho movimiento industrial que por ahí, claro, que lo está haciendo convivir bien. Yo creo sí. Están trabajando muy bien hoy. Silvia, ¿crees que el turismo creció en Colón o crees que ya hace unos años, independientemente de las gestiones, digo, ¿no? Se estancó un poco? Mira, si hoy me preguntaras, creo que necesitamos esa palabra moderna, refresh. Un sacudón. Porque Colón llegó a una etapa de turismo maduro, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahí, claro, eso te desafía de alguna manera a que o te amesetás o vas para arriba, ¿no? Sí. Entonces ese refresh yo creo que y no estoy hablando quizás de grandes obras, no. Digo, de generar otras alternativas, nuevos productos que los hay todavía, por suerte, para explorar, y también destacarse. Mira, una soncera tal vez. En pandemia, cuando todavía estábamos todos, digamos, sin posibilidades de socialización, por lo tanto el turismo, que es una actividad totalmente humana y social, estaba devastada, y ante la lucecita que tal vez en pocos meses ya íbamos a tener pequeñas aperturas y demás, nosotros hicimos un proceso que duró un poco más de un mes, que fue la oblea de seguridad sanitaria turística, con dos objetivos: para el prestador, para que se preparara a recibir, perdiera un poco el miedo. Mucha gente no quería volver a ofrecer sus servicios, todo lo que nos pasó. Digo, para la seguridad, decir, yo sé cómo transitar esto y voy a poder recibir a los visitantes cuidándome, etcétera, y para que el visitante supiera. Claro, ofreciéndole una seguridad. Sí. Aprovechando el momento también. También. Y fuimos 2 localidades que hicimos esa oblea y ese proceso, ¿no? Que también nos mantenía, por otra parte, comunicados con los prestadores. Lo hacíamos que no se en gran parte online, exacto, y con los visitantes, que nos seguía viendo en esa red, que estábamos preparándonos y los íbamos a estar esperando. Y fuimos 2 lugares en el país, fue Colón y Villa Gesell. Mira.
Ujú. Los dos lugares, que ahora volvió el secretario que era en ese momento, que era colega, Ujú. y vi que volvió de nuevo a la secretaría. Hicimos ese proceso y la verdad que, bueno, obvio, todos los procesos tienen negaciones por parte del prestador algunas veces, pero yo digo, el bien común y el bien superior Claro. hay que empujarlo igual, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Nombrate a los prestadores ahí y digo, qué ejercicio ese de andar con los prestadores, ¿no? De Sí. charlar, de negociar tantos años, porque digo, a veces uno piensa que el problema lo tiene en otro lado, pero en turismo creo que por ahí con los prestadores es donde más hay tironeo, ¿no? Bueno, lógico. Claro, En la mirada del prestador, que por supuesto lo que hace lo hace para tener una actividad económica rentable, ¿no es seguro, cierto? seguro. Sí, siempre hay idas y vueltas, pero son complementarias las actividades, Claro, ¿viste? claro, Son claro. complementarias. O sea, la actividad pública, como yo te decía, creo que abre posibilidades, nuevos escenarios, genera propuestas, involucra. Ujú. El sector privado muchas veces depende también, porque las instituciones, que en el caso de instituciones, también son las personas que los integran. Claro. Entonces, ha habido distintos procesos en las instituciones en las cuales ha habido personas con distintas improntas, ¿no? Ujú, Más ujú. participación, más acción, menos acción, Claro, ¿no? involucrarse más o menos. Pero el sector privado, las instituciones, los sectores educativos vinculados a la actividad también, ¿no es cierto? Pero es la propia gente en Colombia, Bueno, ¿viste? yo te iba a preguntar Yo eso. evocaba, ¿de qué manera? Muchas veces me pregunto, si bien hemos hecho acciones, ¿viste? El turista por un día que hacíamos tenía que ver con eso, con involucrar a aquel que no tenía un emprendimiento turístico. Claro. ¿Pero qué era? Tal vez un taxista o tal vez, no sé, una persona que digamos, está acompañando laboralmente, limpiando bungalows Ujú, o ujú. hoteles o lo Sí, que sí, sea. sí, sí. Y digo, y ese turista por un día, sentite turista en tu ciudad, y apuntaba a eso, ¿viste? Que lo hacíamos 1 o 2 veces por año, y hemos descubierto cosas interesantes que nos han servido, que tienen que ver con mucha gente le contaba a la gente de las islas, por ejemplo, ¿viste? Claro. Porque Claro, sí, ¿viste? El orgullo, las islas del Banco de Arena, pero no las conocían. claro, claro. Muchos no habían tenido la posibilidad. Bueno, en ese momento la Cámara Náutica nos facilitaba las embarcaciones, fue todo el proceso y descubrieron eso, ¿viste? Está bueno. Espacios, o el Citibus, que en ese momento funcionaba, la vueltita, es decir, bueno, con un guía. Bueno, esa creo que a veces, eso está bueno, ¿ves? Porque yo a veces la crítica al sector turístico es eso, que Sí, queda lejos de la claro, gente sí, sí, local, sí. ¿no? Entonces decís, no, bueno, pero son 10 los que viven de turismo y el resto de No. la gente vivimos, y vos con esto me decís, no es así. No, Claro, no es así, porque si no, fíjate ahora. claro. Digo, ¿no? Ujú, O sea, ujú. cuántas personas que uno conversa, digo, que es el que corta el pasto en los complejos, es que yo me preparo mi lugar para recibir, porque, Claro, y digo, y hoy capaz, viste, estoy dejando eso, no lo llamo, claro. no arreglo la Sí, estufa sí, que sí. me lo mandaba, Sí, porque sí, total sí, no sí. voy a tener cliente. Digo, todo ese es una rueda grandísima, ¿verdad? Y hay que hacerla cada vez más grande. Claro, bueno, Mira, es un desafío. otra cosa. Sí. Ay, disculpa. No, no, es tuya la entrevista, Silvia. Así que vos tenés que hablar Porque a lo que mí vos quieras hablar. digamos, mira, yo siempre lo digo y lo siento así. Por ahí me ha tocado un montón de reconocimientos, viste, que Sí. el certificado, ¿no? Títulos, embajador. Pero está bueno, lo acepto, lo recibo, lo agradezco. Pero yo lo que más agradezco es cosas muy... A ver, cuando íbamos con Alcibiades La Rosa a los barrios, Posibilidades. el negro iba con la guitarra y hablaba de cultura, ¿viste? Claro, de lo que fa- sabía. Claro, por supuesto, Claro. fauna, flora, con los gurises en los barrios, Sí, 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 sí. en los centros de apoyo y en las escuelas. Y en las escuelas rurales íbamos también. Y íbamos con un televisorcito, no como este. Y una videocasetera y teníamos un video de turismo y le contábamos a los chicos lo que era el turismo y qué diferencia había entre ser una ciudad turística y una ciudad que a veces tenía turistas, ¿no? Claro. Cómo iban los procesos y todo eso. Y yo no me voy a olvidar jamás, y lo cuento,
porque es parte de lo emocional que uno se queda, que es lo más importante. Un pequeño ahí me dijo que él quería estudiar turismo. Mirá. En el barrio Santo Justo y Pastor. Entonces yo dije, ay, este chico querrá ser guía. Entonces me puedo conversar con él y le digo, ¿vos por qué? Porque él me dijo así, ¿no? ¿Te acordás que en un momento en la Plaza San Martín había unos chicos que lavaban los vidrios de los autos? Ajá. Y El amigo Gino, le mandamos un abrazo. Gino, Gino. sí, señor, Comandaba todo Gino. me echó un día Gino. No. Y bueno, no importa. ¿Y cómo es? Y esos chiquitos que iban al centro de apoyo, porque decíamos, tenemos que darle algo más a los gurises que vienen acá a tomar la leche en ese Claro. momento, ¿te acordás? Entonces decíamos, bueno, hablemosle de posibilidades. Y bueno, íbamos con la posibilidades. Y ese niño me dijo, ¿qué tendrían? 9 años, no sé, 10. Triste realidad, tenían que lavar los autos, ¿viste? Claro. Pero bueno, esa era su realidad. Y él me dijo que él quería saber más de turismo porque más cosas le contaba a los turistas ahí, más propina le daban, ¿viste? Mirá vos. Entonces ese chico había entendido un montón del proceso turístico, ¿viste? De cómo funciona. De cómo funciona. Sí, sí. Y bueno, Gino sí me echó una vez. Porque había dificultades en un momento, fue hace tantos años, y hace muchos años que no lo veo a él. ¿Viste? Algunos se empezaban a quejar porque le hacían una rayita en el auto los que lavaban, ¿viste? Entonces, y el Gino, un día me voy a hablar con el Gino en la esquina del restaurante Viejo Almacén, me acuerdo. Viejo almacén. Ajá. Y me dijo, mira, si vos querés que yo deje lavar los autos, pagame la libreta del almacén. Claro, pero bueno, era su claro, actividad, claro. ¿viste? Y sí. Y nosotros teníamos Y fue que... pionero en eso, ¿eh? Por supuesto. Ojo, fue pionero porque fue... Sí, en señor. un momento estaba solo y Y después, después se estaban empezaron los a sumar. chicos. Sí. Pero era esa realidad, pero teníamos ese conflicto, ¿viste? La queja, bueno, y queríamos resolverlo. Me acuerdo. Con Gino. Hablaste de un refresh, Silvia, de una manera, de un sacudón que vuelva a impulsar algunas cuestiones. ¿Por dónde crees que va? Claro. Qué buena pregunta. ¿Por dónde va? Sí. Por juntarse a hablar de eso. Ok. Estoy convencida de eso. Ok. Sí. Todos los sectores. Por supuesto. Ujú. Y todo el que quiera Claro. opinar y tenga una idea. De decir, bueno, acá hemos transitado, hasta acá hemos llegado, un análisis de situación y a partir de ahí ver, ¿no? Cómo acá la velocidad de los cambios en este mundo frágil, Sí, seguro. ¿no es cierto? De tanta incertidumbre, yo creo que nos obliga, como comunidad digo esto, a juntarnos y a conversar. ¿Qué queremos que siga pasando? ¿O qué queremos que deje de pasar? Claro. Las cosas que no se hablan... No, olvídate. Uno con la vida va aprendiendo que sí, que es eso, es juntarse a hablar, Sí. a charlar. Y no es que vos te tenés que poner de acuerdo con todo el mundo, ¿viste? Ah, no. Pero creo que hay que sacar en el tema de turismo, Sí, lógico, ¿no? lógico. Y de comunidad 5 líneas, o sea, 5 cosas en las que nos alineemos, ¿viste? En que nos alineemos. Y así impulsar. Y puede haber otras cosas que no logramos alinearnos, pero hay que intentarlo. Seguro. Hay que intentarlo. Encontrarnos en las coincidencias, digamos. Sí. Y las otras que también están, y eso es lo que hace rico a todos. Seguro. Es así. Pero bueno, es un momento especial, ¿no es cierto? Para todos lo es. No, O sea, estamos casi en una supervivencia personal, la mayoría, me incluyo por supuesto. Sí, es así. Entonces cuesta el pensamiento... colectivo. Cuesta un montón. Es el primero que pierde con estas cosas. Creo que el pensamiento comunitario y colectivo con Sí. esta crisis es el primer bastión que se pierde, Sí. porque empezamos a mirar para adentro y decir, bueno, mirá, después, ahora quiero sobrevivir, quiero Y pasa en todos los ámbitos. pasar esto. Pasa en todos los ámbitos. Pero olvídate. Vos que ¿no? tenés que llegar a fin de mes para Sí, comer, aquel que tiene un negocio y no sabe cómo pagar la boleta de luz. Claro. Sí. Y no quiere echar el empleado Ujú. y no le dan los costos. Y está casi muchos, me he encontrado con gente que de la actividad propiamente dicha, pequeños emprendimientos, ¿viste? Que están con los ahorros que para no despedir la gente. Te juro, sí. Entonces, pero a ver, esa parálisis que te produce es tremenda. No, es que es una cuestión Nos de... produce, ¿no? Sí, es que, y uno lo vio, bueno, ahora vacaciones de invierno, con números que
por abajo del 40%. Sí, ¿no? claro. La verdad que es lamentable, pero bueno, entiendo también que del Estado se hacen lo posible, los Sí. estados municipales que absorben todo, Exacto. Están en ese momento. hacen lo posible para tratar de seguir posicionando. La pregunta del millón, Silvia Sí. Valori. Ajá. ¿Está retirada del sector turístico? ¿Podría seguir trabajando para el sector turístico, para el turismo, no para el sector turístico, desde lo público, o ya es parte del pasado? Mira, es una pregunta difícil, no No lo sabes. no tiene una respuesta Bueno, sencilla. bien. Sí tengo cosas que no logré hacer, ¿viste? Ujú. Porque también en la función te termina muchas veces el día a día, ¿viste? Entonces es como que, y digo, y ahora tendría la posibilidad de cosas como hacerlo con con otros tiempos y más concentración y foco. Mirado de otra manera. ¿Qué decirte? Terminar, por ejemplo, lo que nosotros iniciamos, que fue la Escuela de Oficios Turísticos, ¿viste? O sea, generar formación con salida laboral rápida. De hecho, las dos cortes, que esto trabajamos con Norma Domínguez, que es de San José, Ujú. y trabajamos muy bien en ese momento. Yo no estaba en el Estado, claro, cuando lo inicié. Ujú, ujú. Y trabajamos muy bien con todos los intendentes de la microrregión, en ese momento con todos los legisladores, con el Consejo de Educación Mirá, y con la Dirección Departamental. ahí está. Estaba Mariela, Mariela. y bueno, obtuvimos que el Consejo de Educación financiara los formadores, para que sea gratuito, ¿no?, para la gente. Y en ese momento el gremio UDGRA y la Asociación Hotelera y Gastronómica, o sea, la parte empresarial y la parte gremial, ponían los lugares y los insumos para algunas cosas. Y yo sigo soñando, Bien. Sigo soñando de que tengamos un hotel escuela en Colón de formación, que también sea posibilidad para que otros vengan a estudiar acá esto, Seguro. ¿viste? Sí, sería una forma de Yo me algo fui una pendiente vez que tenemos. a La Plata, Mirá. a la ciudad de La Plata, porque me enteré que había uno que estaban en construcción, y que iba a depender de la Universidad Nacional de La Plata. Mirá. Y lo fui a ver en construcción y ya está en funcionamiento. Mirá. Re bien, depende de la universidad y forma personas con salida laboral vinculadas a la prestación de los servicios, sí, a los servicios turísticos esencialmente, ¿viste? Está bueno. Y tengo hasta el lugar pensado, así que si hay sponsor, Vamos. empecemos a Vamos, trabajar sí, hay sobre alguien eso, escuchando del otro lado. y generemos un espacio Bien, bien, bien. Está educativo, bueno. Sí, 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 sí. productivo. Tarea para el consejo también. Ahí recién pasaba Claudio Maciolo, que tiene la idea de la escuela de árbitros. Mirá, pero estamos con la escuela. Y, ¿viste? Está las formaciones. ¿Qué podemos dejar nosotros? Y sí. Ujú. La posibilidad de que otro se pueda formar acá, Claro. que pueda transitar el camino más liviano a veces, porque muchas de las personas en servicios se han tenido que formar como pudieron, ¿viste? Sí, sí. Entonces sí. digo, darles empujón y también, no solamente la parte técnica de la prestación del servicio, lo que son las habilidades blandas, ¿viste? Claro. O sea, la comunicación, Muy importante. la forma de relacionarme con el otro, el trabajar en equipo, etcétera. Que eso también a veces se deja un poco, ¿viste? El bienestar del personal. Ujú. No Muy sé, importante. No solamente que le pagues lo que corresponde. No, digamos, que el clima, que sea Entonces, un buen clima de laburo. Y eso también redunda en la empresa y en No, lo lógico, productivo y en lo lógico. económico, Impacta sí o ¿viste? sí. Ujú. Entonces digo, bueno, si sueños tengo un montón, siempre he querido ver la posibilidad de que armemos algo vinculado al Museo del Turismo, ¿no es cierto? Un espacio. Qué bueno eso. Hay material. María Celeste Ansaldi, por ejemplo, es una persona que tiene muchísimo en la época de su papá y que ha tenido, lo ha guardado, ¿viste? Porque Claro. muchas personas tienen parte de la historia de Colón, pero por ahí no le han dado Sí, ese sí, no se le da el valor. de cuidarlo, Claro, ¿viste? claro, y poder claro. presentarlo. Yo misma tengo un montón de cosas. Pero hay tantas cosas. Y bueno, a veces lo que me cuesta es encontrar los espacios, ¿viste? Bien. Hoy, es complicado. en esta etapa. Sí, de la vida. Son momentos. Voy a levantar 2 segundos la música porque tengo un juego para hacer con vos, un juego de fotos que vamos a
El juego consiste, yo te muestro 5 fotos Ajá. de diferentes personas que pasaron en algún momento a lo largo de tu vida y me haces una pequeña reseña. ¿Parece? ¿Te gusta o no? Uy, bueno, ¿Eh? qué desafío. Levantamos un poquito la música para organizarnos y venimos con 2 segundos. Bueno. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados a la madrugada por esa ambición. Y ahora estoy en libertad. Y ahora que puedo pensar en no volver a ser ese mismo de antes. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Sábado soleado. Y en el centro de la estatua del dolor. Bien, acá seguimos con Silvia. Ahora sí estamos en vivo con la camarita. Bueno, Silvia, te voy a empezar a mostrar. Es un jueguito que tenemos donde yo te voy a mostrar una imagen y vos me vas a hablar un poco de estas personas. Yo se la voy a mostrar a la cámara también. Vamos a empezar con una persona importante para Colón y sé que para vos también. El padre Néstor Toller. Néstor Toller. Ahora tengo un correo. Néstor, yo empecé a compartir, si querés más, acercarme a las primeras conversaciones en quizás una de las más tristes de mi vida, que fue con mi mamá enferma. Ajá, mira. Me emociona. Y yo me acerqué a hablar con él, porque la verdad que me costaba, era una enfermedad, ¿viste? Ujú. Terminal. Terminal. Yo la llevé a vivir a mi casa a mi mamá Ajá. en esa etapa. Y me costaba muchísimo transitar, ¿viste? Transitar la despedida prácticamente. Claro. Y él ahí, me acuerdo, terminó una misa, porque yo quería encontrar la oportunidad de conversar. Y él siempre salía afuera, ¿viste? Cuando Ujú. terminaba la misa a saludar. Muy cercano siempre a la gente. Sí, cercano. Sí. Y en ese ratito que tuve para conversar con él, él me dijo una palabra, ¿viste? Que aún hoy me sigue resonando. Disfrútala. Y yo decía, ¿cómo voy a disfrutar Claro. despidiéndola? A tu madre, ¿viste? Mi madre, que ha sido tan importante en mi vida. Y me fui resonándome con esas palabras y me hicieron el eco seguramente, porque realmente pude disfrutar, si es la palabra, pero pude acompañarla, ¿viste? Claro. Estando tanto tiempo, conversando, hablando de épocas de ¿viste? Todo esto que... Sí. Y yo esa parte se la agradezco mucho. Y después me parece un militante social. Muy ¿No es cierto? importante. Sí. Un despertar, un destapar de ojos de mucho. He participado muchas veces en el San Francisco, cuando él hacía, ¿viste? Jornadas de 3 días, Ujú. conversando con la gente, y vi realmente su cercanía, su compromiso. ¿Lo extrañan acá en Colón? Yo creo que es necesario que estuviera, ¿viste? Me gustaría que estuviera. Ujú. Me gustaría. Como actor social, ¿no es cierto? Ujú. Y también como una persona, porque nos hace mucha falta personas con las que conversar de lo que nos pasa, ¿viste? Y él le abría la posibilidad de conversar a tanta la gente, gente. ¿eh? A mucha gente, sí. Claro que sí. Creo que había un lugar donde vos podías ir y Y que ibas te a escuche. encontrar a alguien que te escuchara, Ujú.
y muchas veces encontrar la palabra, ¿viste? Que uno anda buscando, como a mí me pasó con este caso puntual, que fue en el momento que yo me vinculé más con él. Después he tomado mates un montón de veces, he hablado un montón de cosas. Indiscutiblemente tenía un carisma especial con respecto a por Sí. ahí a otros sacerdotes, no más allá de la palabra, digo, sé, porque bueno, me estuvieron ayudando, Sí. que fue importante, entonces... Sí, claro que fue importante. Y bueno, pero además ahora yo lo veo, porque en el Facebook hay de donde él está, de la Claro. capilla, y veo, y sigue haciendo Lo mismo. lo mismo que acá, claro. Lo veía la otra vez en la cárcel, en Concordia, ¿viste? Sí, sí. El tema de las adicciones en Concordia, él alza la voz, ¿viste? Sí. Alza la voz. Sí, sí. sí. Y no, alza la voz, toma acción. Y Claro, se ocupa. Y compromete. Se preocupa y se ocupa. Y compromete. Y te compromete. Y compromete a quien esté de turno ahí en ese momento y demás. No, me parece que Hemos discutido también muchas cosas a veces que estaba bueno. sano, discutir, Pero sí, indispensable. yo se lo extraña, no lo volví a ver. Te voy a llevar a la política ahora. Ah, bueno. Ay, Dios. Esa no es fácil. Mariano. Mariano Pedro. Mariano, ¿Cuánto hay para decir, no? sí. Yo te digo que es una persona a la que quiero mucho todavía. Ujú. Tuve una diferencia en la última gestión cuando estaba en el consejo. La pude hablar con él. Le expliqué cuando me fui del bloque por qué. Él me pedía cosas que yo no estaba dispuesta Ujú. en ese momento. En ese momento. Y la verdad que cosas políticas, ¿no? Sí, claro, no, lógico, lógico, se entiende. Y se de entiende. gestión, no política Sí, partidaria, sí, ojo. sí. Pero Mariano ha sido en lo de la ciudad realmente, y su papá, ¿no es cierto? Claro. La continuidad de un hacedor, ¿viste? Claro, De un osado, sí. de una persona también muy cercana a la gente, Y también carismático. muy carismático. Sí. Líder, Líder, ¿viste? sí, ahí está. Entonces, estamos hablando de personas líderes acá, ¿no? Sí. Sí. Y los que vienen también, Y lo fui a despedir cuando se nos fue. Y la verdad que lo que hice fue un aplauso interno por él. Porque, digamos, el vínculo no fue solamente institucional, ¿no? No, Él claro, ha ido a se mi entiende. casa muchas veces. Yo estaba muy bien, mirá las últimas cosas, ¿no? Yo tenía el centro de alquileres y Mariano era candidato. Mira, una confesión, Vamos. ¿puede ser? ¿Cómo no? En ese momento Mariano era candidato a intendente y creo que el otro candidato era Marcos. Marco Luciano. Me parece que era sí, así. Bueno, sí. a mí, sí, era Marco. Y a mí me quedé, digamos, en ese momento Marzó era el intendente, yo no estaba en gestión, estaba trabajando para San José, en Termas San José, tenía la inmobiliaria, siempre he tenido 2 o 3 cosas de trabajo, ¿no? Porque me gusta y por necesidad. Ujú. Y Marzó, bueno, no sé, el equipo político de ese momento quería que yo sea vice de Marcos. Ah, mira. Claro. Y entonces, bueno, yo fui a hablar con Marco y le expliqué por qué no. ¿Por qué no También quería porque en es ese un momento? amigo y lo quiero también, ¿viste? Y Mariano era el otro candidato. Que gana Mariano, claro. Claro, gana Mariano. Ajá. Sí. Y yo siempre hice una promesa interna, ¿sabes? Ajá. Nadie me la pidió, o sea, fue una cosa que siempre... Tuya. Yo nunca iba a ser candidata, ni a intendente, ni a vice, por ejemplo, ni siquiera a Claro, no concejal. fuiste nunca candidato. No. tenés razón. Mientras 2 personas en Colón, que para mí han sido luz en lo político, fueran candidatos. Uno era Mariano y el otro era Eduardo, del Real. El padre de mis hijos Sí, además, sí, ¿no? sí, sí. Pero como un compromiso interno, ¿viste? Yo nunca competiría, Con ellos. jamás. Bien. Y cuando también tuve la posibilidad de hacerlo, prioricé eso. Fuiste fiel a vos. Exacto. A tu Fiel palabra. Exactamente. Así fue. Bien. Así que Mariano, beso al cielo, mira acá estamos. Rubito. Rubito. Persona importante para lo que hablamos casi toda la mañana. Más que importante. Sí. Para el turismo.
Aldo Germanier, para la gente que está... Hace unos días estuve con él, Ah, conversando un rato, en una convocatoria que hizo, que vinieron candidatos a legisladores, viste, Bali, sí, y Michel. Hace Michel. poquito, hace unos días. que en cada localidad se ve que se reúnen con sectores productivos. Sí, Acá sí, en sí. Colón eligieron... Apuntaron a la industria. Ajá, y bueno, Rubito estaba, por supuesto. Por eso lo traje, porque creo que fue importante para el turismo. Sí, Trabajaron claro. mucho tiempo juntos. Mucho tiempo. Él fue muchos años presidente de la Asociación Hotelería y Perfecto. Gastronómica, Ujú. hemos compartido crisis, viaje, discusiones, de todo. Creo que ha sido un pilar importante para la parte privada, su coherencia, Ahí está. su lucha, porque también estuvo en las primeras épocas de cuando Colón quería tener termas, viste, en esas gestiones, siempre lo cuenta, yo le digo, lo tenés que escribir, Rubito. ¿Y sí? Y siempre está Rubito, ¿viste? Siempre está alzado la voz por Colón digamos, en reuniones que tienen que ver con el sector privado a nivel provincial, lo he escuchado yo, plantarse ante secretarios de turismo provinciales, ha sido la voz a nivel nacional dentro del sector privado y ha logrado que Colón tenga una filial, Ahí está. ¿no es cierto? Una filial de FEGRA, viene a ser, que es FEGRA, la Federación, claro. acá en Jaga Colón. Nosotros dependíamos, Colón como asociación hotelera, dependía de Concepción del Uruguay. Y Rubito fue pionero junto con otros de hace unos años poder lograr que Colón sea sede de FEGRA en Entre Ríos. Y de hecho hace no tantos meses vi que FEGRA se reunió en Colón, Mirá. porque tiene sede, si no, Sí, sí, no, pero no. no. O sea, figuramos en el mapa. Dependías gracias a de Rubio. Concepción, Sí. que siempre decía Rubito, ¿cómo vamos a estar dependiendo de Concepción, Ah, Colón, en mirá, lo turístico? mirá, ¿no? mirá. Muy importante. Sí. Y bueno, Y lo tenemos todavía, muy valioso. lo tenemos. El último es efectivamente actual gestión, Ajá. José Luis Walser. El último no, porque tengo uno más que, bueno, te voy a dar a elegir si querés hablar o no. Bueno, José Luis Walser, yo lo conocí en el consejo. No, José Luis Walser lo conocí antes. Ajá. Yo estaba en la Secretaría de Turismo, creo. Ay, se me traspapelan los años, discúlpame. No me acuerdo. No, bueno, no importa. Bueno, pero más sé que o- yo lo recibí porque algún intendente lo mandó, creo que fue Mariano en ese momento, pero en realidad creo que él había estado asesorando a Marzó, si no me equivoco, ¿viste? En algún área, Sí, él estuvo con Marzón, ¿No es recuerdo, cierto? era muy cercano a Marzón en algún momento. sí. Allá. Y me parece como que tal vez, o fue que siguió después que se fue Marzó y vino Mariano, o tal vez a pedido de Marzó, Mariano. Bueno, era el tema de en ese momento de energías limpias, la posibilidad de la reconversión, viste, Sí. desde su profesión, creo que era como un consultor. Esa vez lo conocí, ahí no lo conocía. Pero creo que él estaba en Villaliza trabajando. Eso. Ahí va. Y bueno, después él lo vuelvo a encontrar en el Consejo Deliberante, a él en realidad. Claro. Ajá. Que quedó como solo, un unibloque. Claro, el vecinalismo pone un Claro. concejal. Y ahí empezamos a conversar y a compartir bastante, y a coincidir en algunas cosas, en Mira. algunas miradas. Por ejemplo, cuando hicimos lo de adicciones, ¿viste? Ujú. Que hicimos a través de una ordenanza para que todas las instituciones vinculadas, sean de cualquier religión, otras que no tenían que ver, que estaban trabajando incluso, digamos, de distintas adicciones, se conformara una mesa de trabajo conjunta, ¿no? Bueno, él fue parte, apoyó la propuesta, etcétera, y de hecho hemos participado muchas veces. Otra cosa en la que por ahí coincidíamos era, hicimos lo de la ordenanza del arbolado, El arbolado. ¿viste? Algo que se le critica mucho. Bueno, La gestión, no la ordenanza. claro, La hicimos gestión esa del arbolado, ordenanza, me acuerdo otros concejales que participaban fuera, Gastón, ¿viste? Gastón, Bueno, etcétera. ujú. O sea, encontré coincidencias en temas Puntuales. grandes, ¿viste? Ujú.
Después, cuando, bueno, yo me voy del bloque, no me voy al bloque Walser, yo me voy porque digamos, con Mariano por algo que había que votar y yo no estaba de acuerdo. Ujú. Y bueno, después el tiempo me dio la razón, pero no importa, pero lo hablé con él, todo bien. Y otras cosas, ¿viste? Bueno, que a mí me empezaron a joder. De Mariano. Sí, de una- Mariano, era de decisiones de gobierno. Una relación que ¿viste? ya venía medio No, desgastada. no, sí, Digo institucional, de sí, gobierno, pero de gestión. yo lo seguía queriendo Claro, claro, claro. profundamente. a Digo Mariano. en lo profesional. Ahí Sí, no. tuvo algunas cosas, ¿viste? Y yo digo, claro, y ¿viste cuando te parece que el camino transitado no puede desembocar en eso, ¿viste? Claro. Y desemboca. Entonces, bueno. Después seguimos transitando, yo estaba en ese momento de concejal, claro, y tenía, bueno, una categoría ahí mínima, seguía haciendo cosas igual, ¿viste? O Claro. sea, retomé lo de la Escuela de Oficios Turísticos, logramos hacer la segunda corte, porque yo era empleada planta permanente, Planta hacía 1000 permanente. años. Ujú. Algunos periodos con licencia sin goce de sueldo, ¿viste? Claro, Que ando- claro, sí, sí. Cuando me iba. Y ahí, claro, me castiga Mariano y me manda a la planta de agua. Que no la pasamos tan mal. Bueno, y procesos y aprendizajes. Obvio, siempre. Es así. Y bueno, entonces empiezan conversaciones para poder avanzar en cosas que no avanzaban porque la gestión no quería, Claro. no las veía. Y entonces empezamos a votar en conjunto cosas. Claro. Eso es la verdad. Por lo menos desde mi lado, siempre pensando en la posibilidad de que se llevaran adelante, ¿viste? Claro, que salga. Claro, y sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí hicimos como un mini bloque, ni me acuerdo cómo se llamaba, imagínate. Perdón. No era. No me acuerdo. Junto por Colón, no era algo así, somos. No, bueno, no me voy a acordar yo tampoco ahora. Bueno, disculpa, por Pero favor. era. Disculpa. Vos, Rosana y él, ¿no? Claro. Sí, ahí está. No, y estaba, escuchá, y me parece que estaba Richard. Y Richard, tenés Ujú. razón. Y Richard. Y bueno, Perdón. pero bueno, después gana la elección y claro, y tocó la pandemia, más o menos cerca. Claro. Sí, la sí, primera marzo de elección, enseguida. 2020, Y bueno, claro. Fue al toque. Y claro, yo ahí, bueno, él me pide que yo vaya a turismo. Nunca ha hablado antes de la elección. Ah. No. A diferencia de la opinión pública, no, porque la gente va a decir que ya estabas No, estipulada no. en turismo. Te aseguro. Está bueno que lo digas, está bueno Te que lo cuentes. aseguro que no. No, está bien. Y bueno, él me pide que lo acompañe. Yo dije, bueno, un Dale. tiempito para encarrilar a quien venga, ¿viste? Claro, A quien sea más de de su línea, por decirlo y de su cierta confianza, forma. ¿no es Sí, cierto? Y es claro. lógico. Entonces yo me quedo, agarro la pandemia, transitamos todo ese proceso, etcétera. Pasa la pandemia, hay un verano y yo ya antes del verano aviso que yo en marzo me quiero ir. Ahí está. Ya lo tenías estipulado. Claro, lo conversé para que haya un proceso, ¿viste? Claro. O sea, era mi interés por lo menos. O que fueran pensando quién iba a seguir quién iba a ir a la secretaría. Y bueno, fue un poco así, pasamos ese verano, y en marzo ya creo, yo ya pedí un poco que retirarme, hice los papeles, porque aparte me jubilaba. Justo te jubilaste, Sí claro. quería, ¿viste? Podía Claro. seguir trabajando. Claro, sí. Fue una decisión, una elección, la pensé bastante y bueno, y ahí me jubilé. Bien. No como funcionaria, ¿no? Porque no te jubilás de funcionario. No. Lamentablemente quedás como como era un funcionario, empleado. firmá la hojita en blanco, ya sabemos cómo funciona. Bueno, Exacto. y tengo este acá. Eduardo. La tenía como el último. Sí. Estamos hablando de Eduardo, de el famoso y conocido como Erlaucha. Sí. No lo alcancé a conocer. No Yo, me diga. no. O sea, sí, pero no políticamente. Me hablan de la política de él y Mirá. no alcancé a... No. Pero bueno, contame. Además de, como dijiste ya, el padre de tus De hijos. mis ¿no? 2 hijos. Claro. Ya casi hombres. Sí. Uno de 27 y otro de 32 casi. ¿Eh? Mi generación. Claro, yo tengo 35. ¿Qué te Estamos parece? Estamos ahí. Y bueno, Eduardo, claro, qué sé yo. Todo,
en lo político de casi todo, te diría. Mirá. ¿Viste? Cuando yo empiezo un poco aquí vamos a hacer teatro en los barrios, y pertenecía a la JP, obviamente, Ujú. que con Pinto el otro día cuando nos cruzamos, nos acordábamos. Ah. Qué tremendo. Pero bueno, hay dos cosas Ajá. en mi vida, siento yo, que me marcaron un camino hermoso. No fácil, hermoso. Que no es lo mismo. No. No. Uno fue el Consejo Intermunicipal Nacional de Turismo, Ajá. en el principio cuando yo empiezo en la actividad, que ahí me lleva Carlos Lonfat. Se reunían los municipios de todo el país en Ya. un consejo nacional que existía, independiente de las políticas Sí, 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 nacionales, sí, sí, sí. que se llamaba SINATUR, Consejo Intermunicipal Nacional de Turismo. Mirá vos. Para mí, en lo personal y profesional, es base en mi actividad laboral. Bien, bien. Ahí, a fuego quedó sellado que el crecimiento de las comunidades de lo turístico es desde el pie. Claro. No hay otra. No hay otra. Ujú, ujú. Y la otra es, desde lo político-social, si querés, es cuando nosotros transitamos esa etapa de la JP, y bueno, íbamos a los barrios y hacíamos algunos de maestros de apoyo, otros hacíamos juegos. La militancia barrial. Esa militancia. Sí, sí, sí. Sí, social, ¿viste? Sí. Eduardo nos impulsaba mucho. Muy cercano a la gente. Eso te lo dice todo. Y bueno, y después en la convivencia y la relación ya familiar, ¿viste? Propio Yo ahí de una, vi- de una pareja, digamos, las Sí, cosas señor. que suceden. No, lógico, eso es. Claro. Yo lo dejo, ¿sabes? Aparte, de verdad. Y es que sí, claro, por eso digo. Es sí, quizás una de las situaciones más difíciles que me tocó atravesar. Claro. Pero yo lo vivía él, digamos, en su vínculo con la gente, con la comunidad de todos los sectores y de todos los partidos. Eso. De todos los partidos. Yo he llegado a mi casa, Me imagino. ¿no? De verdad. He llegado, pues yo siempre trabajé. Sí, 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 sí. Entonces llegué y un día hablé el portón y en el fondo había un acto partidario. ¿De verdad? Era una unidad básica. No, sí, era un acto, tengo así un terreno, estaba lleno de gente y él hablaba, por ejemplo, ¿no? Y sí, mucho, mi casa era todo el tiempo, ¿viste? Que llegaba alguien, llamaban, convivir con él eso. atendía, siempre atendió prácticamente a todo el mundo, pero también lo vi vincularse mucho con personas que no pensaban políticamente como él. Eso era Bueno, eso se perdió ahora. Qué importante. Sí, sí, qué eso se perdió. importante. Fíjate, yo tengo una foto del día que salió el agua termal Ajá. y él está, todos mojados, abrazado con Edwin Benítez. Mirá, sí, antípoda. Es emblemática. Sí, claro. Es emblemática. Se la he mandado a Laura, a su hija en su momento. No, aparte, creo que de los últimos políticos, figuras políticas de Colón, que lo respetan todos los sectores. Yo creo Vos que con el sí, que ¿no? hablas, te habla Sí, bien. sí. Te habla bien, no. Es como que tiene consenso general. A eso voy. Sí. Pues, particularmente gente más metida quizá en política, en lo interno, en la rosca, puede encontrar, pero por lo general te hablan en una Qué generalidad. cosa, ¿no? Y fíjate que él, qué sé yo, viste, no sé eso, nosotros ya estábamos separados hacía mucho, cuando sucede lo del voto, ¿te acordás? A nivel provincial. Sí, que sí, levantó sí. la mano. Bueno, quizás eso fue ¿Viste? lo último que le quedó como, no sé si mancha, porque es feo decirlo, pero como quedó esa cosa popular que por ahí empañó su tramo, ¿sí? Yo creo Sí, que empañó. Sí, yo creo que también, pero ya te digo, en una generalidad es más para la rosca. Yo creo que en lo general la gente con eso no se quedó. El pueblo No, mirá. se quedó con lo otro. Pero hoy me pasa en un montón de situaciones, y a mi hijo también, ¿viste? Porque el Fede, que es el más chico, que como el calco, como el calco en el sentido de que le gusta forma. el tema de la política, Claro. ¿viste? Y la discusión política, y ver, y incluso cuando estuvo estudiando en La Plata, él hacía mucha militancia, ¿viste? Mirá. Con David Albirosa. Mira.
Con el David. Bueno, Hace un tiempito, el David, le mandamos. Mi hijo con él compartieron desde el jardín. Mirá. Bueno, Militante. un golpazo. Sí, imagino. Sí, la última vez que lo vi, mira, pasamos de una cosa a otra, pero tiene que ver con No, militantes está bien, sociales, ¿no? Está bien. Joven en ese caso, y lo vi en San José. Él me fue a invitar a mi casa, que venía Moreno, Guillermo Moreno. Ah, Moreno. Estuve. Sí, en yo esa. también. Ah. Y fui ahí. Fue la última vez que vi a David. Mirá. ¿Y qué me Sí, afilió? seguramente No que yo sé qué también. me afilió. Andaba afiliando. Y yo digo, sí, Principio y valores. afiliame, le Sí, dije. anotame. Pobrecito. Silvia, ¿Qué sé yo? yo agradecerte. Bueno. Espero que te haya gustado la entrevista. ¿Qué hago con todo esto que me movilizaste No, ahora? bueno, No la sé. idea era un poco esa, ir un poco más profundo, hablar, conocerte también más y que la gente que hoy por ahí te conocen todo, pero la gente que por ahí que está ahí uno escuchando te conoce también desde otro lado, de otra manera de charlar. No habíamos tenido la oportunidad, ojalá sea la primera de muchas, porque nos quedó mucho para hablar. Sí. De coaching no hablamos nada, Bueno, por la ejemplo. próxima hablamos de Dale. Agradecerte de estar en esta nueva temporada y en el primer programa. Muchas gracias a vos. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Y ya debe ser un éxito de estar haciendo lo que te gusta. Y un Para poco ti, sí, ¿no? un poco sí, Bueno. un poco sí. Despuntamos un poco el vicio. Gracias por la nota, me encantó, me sentí recómoda. Bueno, me alegro. Y gracias también por todas estas cosas que me trajiste al final. Bueno, ¿no? bueno, que espero que tienen te- que ver con la vida de uno. Ujú. Y que tanto aprendizaje Seguro. nos dejan y seguramente algún aprendizaje uno también deja. ¿Viste? Sí, seguro. Gracias, Silvia. Gente, hasta aquí hemos llegado, 12:05 de la mañana, nos tenemos que empezar a despedir. Ha sido un programa completísimo, ya lo ven ustedes, hemos hablado toda la mañana, primero con Claudio Maciolo, presidente de la Liga, luego con Lucas Weber, que tocamos un poco la actualidad, y último con Silvia, que no solo hablamos de turismo, sino que repasamos también su vida, y un poco fuimos más profundo. El sábado que viene nos encontramos en el mismo horario, de 9 a 12, vamos a tener invitados especiales otra vez este mismo formato. Espero que les haya gustado. Esto fue Hablando de Eso de sábado. Los dejo con un poquito de música. Hasta la próxima.